Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado. Normalmente por el Colegio de Médicos Especialistas en Nutrición del Estado de Jalisco, sesionamos ordinariamente el tercer martes de cada mes, pero en esta ocasión la sesión se adelantó unos días para tener una sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición y pues tenemos una sesión pues de lujo. Vamos a tener dos temas el día de hoy. Tenemos el tema ambos sobre obesidad, pero va a ser vista desde el secretoma con la doctora Lucía Romero, y también tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Colín y vamos a hablar sobre el síndrome renocardiometabólico. ¿Sí? Entonces, es un placer. Vamos a iniciar entonces esta sesión. Es en conjunto, tenemos en presencial, tenemos también virtual, y para los que nos vean ya después en nuestras redes sociales, en la presentación de colegio, también se va a estar la presentación en YouTube, para que si alguien quiere volver a ver algo de lo que veamos el día de hoy, pues o quiere verla otra vez totalmente, o si les parece interesante, como tengo la seguridad de que va a estar, pues pueden también promoverla, pues para que otras personas, compañeros, colegas puedan también participar y ver en ella, aunque sea a distancia, digo, aunque sea en forma asincrónica. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es obesidad vista desde el secretoma, y nos acompaña la doctora Lucía del Carmen Rodríguez Romero. Ella es médico por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en docencia universitaria, maestría en educación y docencia, maestría en nutrición clínica, con certificación internacional para el manejo de la obesidad por la Federación Mundial de Obesidad, docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y directora general y educadora nutricional del Centro Clínico Integral para el manejo de pacientes con sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas. No voy a seguir leyendo el currículum, si no se nos va a ir todo el tiempo de la presentación, pero pues agradecemos de que haya viajado a esta ciudad de Guadalajara para la presentación. Pues muchísimas gracias, Lucía, y vamos a iniciar. Bueno, pues bienvenidos a los virtuales y a los presenciales. Buenas noches. Y bueno, como en la mayoría nos dedicamos al manejo y tratamiento de la obesidad, para nosotros se nos hizo interesante hablarles un poco acerca de la obesidad, pero vista desde el fondo, es decir, desde la raíz. Y en esto, pues queremos hablar un poco acerca del secretoma. ¿Pero qué es el secretoma? Bueno, para hablar del secretoma tenemos que empezar a descubrir lo que es el tejido adiposo, es decir, vamos a
vamos a ir revisando cuántos tipos de tejido adiposo hay. No agarra. ¿Cuántos tipos de tejido adiposo tenemos? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los tejidos adiposos que tenemos? Dentro de las características pues, más importantes es que se veía solamente a la obesidad. Está acá. Yo creo que es por eso, ¿no? Sí. Pues ya le piqué, pero no. Ya se fue mucho. Regreso. Bueno, aquí. Vámonos directo a la segunda. Aquí. El tejido adiposo solamente lo hemos reconocido, lo hemos visto como, pues, es el órgano que genera la obesidad. Y así lo conocen y así lo vemos y generalmente la gente escucha, es que tienes un exceso de tejido adiposo y lo primero que piensan es, estás enfermo, tenemos un exceso de obesidad y bueno, no nada más es un tejido inerte, sino que es un tejido que se encarga de generar almacenamiento, pero también tiene otras funciones. Es un órgano bastante complejo que tiene un papel fundamental en la regulación sistémica de ciertas funciones del cuerpo humano. Entonces, tiene funciones vitales, nos ayuda también de alguna forma con el control, la regulación de ese crecimiento, su descenso, es regulada a través del control de las ingestas que tengamos y el estilo de ingestas, pero también el tejido adiposo va a incluir lo que es la homeostasis energética corporal. Sabemos que el tejido adiposo también va a influir en la resistencia a la insulina, la regulación de la presión arterial, la modulación de la inflamación y la inmunidad. Y al final, pues el tejido adiposo se considera ya como tal, como un órgano endocrino, que incluso es el órgano endocrino más grande que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Y bueno, y aquí está la triada, les presento la triada del tejido adiposo, es decir, hoy vamos a conocer los tres tipos de adipositos, el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo marrón y el tejido adiposo beige. Estos dos como tal, estos dos tienen el mismo origen, pero sus funciones son bastante diferentes. Incluso el crecimiento de estos puede generar esas modificaciones en la salud de nuestros pacientes. El tejido adiposo blanco como tal es el que se va a encargar pues, de almacenar energía y generar cierta función en el cuerpo que va a ser sinceramente de almacenamiento como tal. ¿Qué es lo que va a almacenar? Bueno, como tiene células uniloculares, pues solamente es una sola gota grande de lípido y por eso su característica es blanca, a diferencia del tejido adiposo marrón, que este es multicular y tiene muchísimas gotas, que es lo que le da el color a la célula. Y estas, pues obviamente son muchas más, son abundantes, son muchas mitocondrias y va a tener otras funciones. Esta dijimos que es de almacenamiento y esta, entre las características, es de regulación de termogénesis, que básicamente va a ser la quema de la grasa, es la contraparte, pero también es tejido adiposo, solamente que este es el marrón. Esta, pues lo vamos a encontrar, el tejido adiposo blanco, en solamente dos lugares, que es la grasa visceral y la grasa subcutánea. Y el tejido adiposo beige, pues esta es, bueno, esta como tal, pues es una célula híbrida, como tal es otra que nace, que aparece dentro de dentro del tejido adiposo blanco. El origen de este es bastante distinto al marrón, pero la función también es de termogénesis y es inducible a través del frío y del ejercicio de fuerza física que le recetamos a nuestros pacientes a diario, ¿no? El proceso y aquí es este tejido nos va a ayudar a generar un proceso que se llama Browning, que es para hacer un proceso de pardeamiento del tejido blanco, que es el que nos va a ayudar de alguna forma a regular las cantidades de células de tejido blanco. Entonces, estos tres hacen la triada del tejido adiposo, pero cada uno tiene su función y su origen diferente. Ya hablamos de la morfología de cada uno de ellos, ya mencionamos la funcionabilidad de cada uno de ellos, ya mencionamos incluso la ubicación. La diferencia es que en estos, si se dan cuenta, entran ciertos grupos de marcadores que son los que van a hacer la diferencia y son los que van a hacer la termogénesis. Son los que nos van a ayudar a generar el apareamiento para que nosotros generemos la modificación de aquel tejido adiposo. ¿Sí? Y para eso nos van a ayudar estos dos que están acá. Ahora,
Cabe mencionar que esta tríada de células de tejido adiposo, pues todos vienen de la misma célula madre, ¿sí? Solo que al nacer de la misma célula madre, estos se van a dividir en sus progenitores. Y si se dan cuenta, tanto el tejido adiposo blanco como el tejido adiposo beige vienen del mismo progenitor. Es cuando dice el paciente, bueno, pero ¿y cómo decimos nosotros, bueno, ¿y cómo es que su función es diferente? ¿Cómo es que se comportan diferente? Todavía vamos a ir a esa parte. Y pues vienen igual del mismo progenitor. Y aquí tú te preguntas, bueno, ¿y cómo es que decide volverse tejido adiposo y no volverse músculo? ¿Sí? Aquí influyen de alguna manera ciertas proteínas que van a hacer una modificación que hacen que en vez de que se vuelva músculo, se vuelva tejido adiposo marrón. Pero ahorita vamos a platicar para qué me va a servir cada uno de estos. Estos tienen ciertos mecanismos que van a generar el estímulo, que es la señalización que nos va a permitir generar ciertas modificaciones en cascada, la lipólisis en los ácidos grasos y la función, que esta es la más importante, que es la función de desacoplamiento, que es la que abre como tal el camino para generar la termogénesis, que es el apareamiento. Este mecanismo como tal del tejido marrón lo que hace es que cuando nosotros tenemos la exposición al frío o hacer actividad física, activa al sistema nervioso liberando noradrenalina en las terminales nerviosas del tejido adiposo marrón y que básicamente lo que hace es generar una comunicación con los receptores beta-adrenérgicos, que no se cambió acá, aquí, que va a generar esta activación de los ácidos grasos libres y al generar toda esa liberación es cuando vamos a empezar a generar el espacio del apareamiento. Acá vamos a tener otra activación. En este mecanismo, me regreso acá, entran la lipólisis y los ácidos grasos. Aquí las proteínquinasas A hacen este proceso de hidrólisis de nuestros propios triglicéridos y como modificación generan esa liberación de los ácidos grasos libres, van a generar la activación directa de la proteína desacopladora y como consecuencia entra es la función del USP1. Esta proteína lo que hace básicamente es como desdoblar, se llama desacoplamiento, que es una termogermina como tal, y esa membrana mitocondrial disipa el gradiente de protones generando calor en las células de ATP. No genera la liberación como tal de las células de ATP, solamente genera estas liberaciones, generando calor y generando entonces la modificación de la célula del tejido adiposo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí entran estos tres factores, endocrino, parácrino y autócrino. Estos tres factores como tal, pues como sabemos, el factor autócrino solamente es dentro de la misma célula. Toda la función de esta va a ser el gradiente en la misma célula. La diferencia es que puede tener acciones positivas y acciones negativas. Y dependiendo de las acciones que tenga, va a sufrir de alguna manera ciertas modificaciones que va a influir tanto en las endócrinas como en las parácrinas. En estas, aquí es cuando ya entran ciertos factores, o el FG21, entra la interleucina 6. Estas van a generar interacción con el sistema inmunológico y también van a generar interacción, por ejemplo, a nivel, digamos, de órganos como cerebro, corazón, hígado. Por ejemplo, aquí la NRG4 le dice al hígado, ¿sabes qué? Ya no me produzcas más triglicéridos, yo voy a usar los que ya tengo en la célula del tejido adiposo. ¿Se acuerdan de los adipocitos que mencionamos? ¿Cuál era la que se encargaba del almacenamiento de los triglicéridos? No, tú no contestes, tú ya te la sabes. Bueno, entonces el tejido adiposo blanco es el que dijimos que se encargaba del almacenamiento. Y entonces, ¿qué generaba el almacenamiento de este? Dijimos que en dos zonas, visceral y subcutáneo. Entonces, al hacer esa modificación, le dice, espérate, lo voy a utilizar como fuente de energía al que ya tengo en visceral y en subcutáneo, y entonces eso es lo que nos permite a nosotros que el paciente tenga modificaciones en el tejido adiposo. Proceso inflamatorio del tejido adiposo. Podemos ir generando esa modificación.
Y bueno, otras funciones que no me voy a meter ahí. Y ahí es donde mencionamos estas dos señalizaciones, autócrina, parácrina, que genera pues esa potencialización de mantenimiento de los fenotipos termogénicos y de este lado pues mejora de alguna forma a nivel vascular y va generando modificaciones también en el sistema inmunológico. Ahora, genera un impacto bastante grande de protección metabólica la FG21, que es este fibroblasto a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel miocárdico, nos ayuda con la sensibilización a la insulina como función de cardioprotección, como reducción de los niveles glicémicos. Entonces, este proceso de apareamiento que sucede, lo que hace es que esta célula que mencionamos acá nos va a ayudar a generar la modificación, dijimos, blanco, marrón y el beige. ¿Cuál de los tres es el que ayuda a generar la modificación para ayudar a que hagamos el desacoplamiento? Sí, lo expliqué ahorita. ¿No? Nos regresamos entonces al origen. Son hijas de la misma mamá. ¿Cuál está dentro de la otra? El beige está dentro de la blanca. Y esta, a pesar de que es de la misma mamá, pues ya se divide, ¿no? Con otro papá, pero decide ser, en vez de ser músculo, decide ser adiposito marrón, ¿sí? Y dijimos entonces, ¿cuál es la función que tiene el tejido adiposo blanco? Almacenar. ¿Y cuál es la función del beige? Acuérdense, entonces, este me va a ayudar a quemar. ¿La de quién? ¿Dónde vive? En la blanca. ¿Y esta marrón qué hace? Igual, termogénesis. ¿Y cómo lo hace? Es que sí se los voy a enseñar, ¿eh? O sea, sí quiero que vean qué es lo que hace. Aquí está. Aquí está. Exposición al frío o, dijimos, actividad física de fuerza. Bueno, si tengo exposición al frío, pues se genera esa activación a nivel del sistema nervioso simpático. Liberamos noradrenalina en las terminales nerviosas del tejido adiposo marrón y entonces como consecuencia empezamos con la cascada intracelular, se une a los receptores beta-adrenérgicos, genera la activación de anilin ciclasa para producir ese CAMP y posteriormente activa esa proteína quinasa. ¿Qué hace después? Lipólisis de ácidos grasos libres. Entonces, cuando hace esa activación de quinasa A, induce a esa hidrólisis como tal dentro de la misma célula. Acuérdense, marrón, beige y blanco. Al final, ¿qué es lo que generamos con la termogénesis y el apareamiento? ¿Qué es lo que generamos? ¿La modificación de quién? Del tejido adiposo blanco. ¿Cuál es el que queremos modificar? ¿Cuál es el que queremos que nos bajen los pacientes? ¿Y dónde está el visceral? ¿Cuál dijimos que era el visceral y subcutáneo? El blanco. Entonces, ¿cuál queremos modificar? ¿Y cómo lo hacemos? Con el marrón y con el beige. ¿Qué beneficios nos da? Cardiovascular, cerebral y, bueno, también a nivel muscular, a nivel inmunológico. Y al final lo que estamos haciendo, pues, generar esa modificación del tejido adiposo blanco. Hacemos esa conversión terapéutica, al final que decíamos, que es el famoso fenómeno Browning, que es el apareamiento. Dijimos que las formas que podemos ejecutarlo es a través de frío y el ejercicio. Pero pues cuando nos da frío regularmente, ¿qué hacemos? ¿Y qué creen que? Bueno, estuve leyendo y que algo que también modifica esto es el ciclo circadiano. Entonces, los pacientes que nosotros tenemos que trabajan de noche, puede haber modificaciones en el apareamiento. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, también puede haber modificaciones en el apareamiento. Ahorita vamos a ir a esa parte.
Pacientes con cáncer también puede haber esas modificaciones. Entonces, pues al final este es un objetivo que se induce al fenotipo termogénico. Están haciendo estudios para ver si lo pueden hacer a través de ciertos fármacos. Todavía no salen, entonces no nos vamos a meter a eso. Y pues los principales agentes de apareamiento que ya se conocen como estímulos fisiológicos y dietéticos son pues el estímulo al frío, pero pues a quién le gusta vivir en el clima frío, solo al doctor Colín. Las dietas de la capsina del chile, pero pues hay gente que no come tanto picante, ¿no? El ejercicio, que ese es el que es la mayor herramienta que nosotros utilizamos y sugerimos a nuestros pacientes. Y el ejercicio, pues sabemos que tiene que ser ejercicio de fuerza física progresiva, ¿no? Y bueno, las dietas con polifenoles, específicamente las que se conocen y pues están, digamos que todavía un poquito más estudiadas, pero que todavía les falta más evidencia científica, solamente específicamente el resveratrol. De ahí en fuera, todo lo demás no tiene evidencia todavía. Y pues es el proceso de la formulación del apareamiento farmacológico, pues es que usan agonistas beta-adrenérgicos, moduladores de PRA y los péptidos y hormonas que van a generar estas modificaciones tanto en la célula beige como en el tejido adiposo blanco para al final generar ese apareamiento y hacer la conversión como tal de la célula. ¿Cuál es el impacto a nivel cardiovascular cuando nosotros generamos ese apareamiento? Pues obviamente disminuye el proceso inflamatorio y de las placas de ateroma que se van generando en los pacientes. El beneficio pues es que hay una protección endotelial de adiponectinas con el FG21. Generamos obviamente este proceso de antiinflamación en el paciente. Entonces, yo sí he escuchado a varios colegas que una de las indicaciones, aparte de las estatinas que les dejan a los pacientes, pues son algunos polifenoles. Sinceramente no dudo de, pero pues yo creo que todavía sí valdría ser sustento científico para que pues sí podamos defender esa parte, ¿no? Y nos vamos más por lo que ya tiene evidencia, que pues obviamente son los fármacos ya aprobados como tal. Pero pues aquí sería un reto que sería un tema entre cardiólogos, endocrinos y nutriólogos, ¿no? Y es bastante importante pues trabajar la medicina basada en evidencia. A nivel oncológico, pues esta es la cara doble del tejido, la cara, digamos, doble del tejido marrón, porque de alguna manera la supresión, puede haber dos situaciones, ¿no? Me puede ayudar el apareamiento de alguna forma a que la supresión de glucosa pueda detener o controlar de alguna manera la producción de algunas células oncogénicas, es decir, como que la lenta. Pero como consecuencia también pues puede haber caquexia y los pacientes empiezan a hacer sarcopenia, ¿sí? En la pérdida de masa muscular. Pueden haber esas dos modificaciones. A nivel fertilidad y salud reproductiva, pues también influye bastante las modificaciones. ¿Cuántos pacientes no tienen de ovario poliquístico o que están intentando embarazarse y que traen su proceso inflamatorio de grasa visceral, de tejido adiposo subcutáneo? Inician tratamiento ya sea con fármacos anorexigénicos, análogos de GLP-1, inhibidores de lipasa, el que sea de su elección, ¿no? Y obviamente acompañado de dieta y ejercicio de fuerza física progresiva, pues vamos a tener ese proceso de apareamiento, generamos la modificación en el paciente, mejora la masa muscular y cuando vienen a ver, viene la paciente y les dice, ya estoy embarazada, ¿no? Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues ya hay evidencia también de que disminuye la cantidad o puede llegar a desaparecer la poliquistosis ovárica, sin embargo, pues, si mantiene un paciente con ovario poliquístico siempre va a tener ovario poliquístico, pero puede disminuir la cantidad de quistes que mantienen en ovario, mejoran sus ciclos menstruales y pues obviamente empiezan a ovular y se logran embarazar. Se menciona que también en cáncer de mama disminuye el riesgo de cáncer de mama. Acuérdense que allá hay varios tipos de cáncer asociados a obesidad. Y pues en fertilidad masculina también ya hay evidencia científica de que pues, obviamente generando ese proceso de apareamiento y disminuyendo tejido adiposo visceral, tejido adiposo subcutáneo,
mejora la calidad espermática, velocidad espermática y pues obviamente también logran generar el embarazo en sus parejas. Y bueno, esta parte de la cronoterapia, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, la cronobiología, los disruptores. Nosotros casi siempre les preguntábamos a los pacientes, ¿a qué horas te acuestas a dormir? No, pues que a las 8:30, 10. ¿A qué horas te duermes? Entonces, la mayoría recibimos estímulos, digamos, higiene del sueño. Recibimos estímulos visuales y auditivos. Entonces, o sea, yo lo sé porque estoy segura que le digo a los pacientes, es que se supone que por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir tenemos que alejarnos de todo lo digital. ¿Quién lo hace? Yo sinceramente no lo hago, o sea, me duermo hasta con el teléfono en la mano o hasta que me cae en la cara, entonces estímulos visuales auditivos. Y ahí entra la parte que les decía del ciclo circadiano, la gente que trabaja de noche, por ejemplo, nuestros compañeros que trabajan en hospitales y que están con sonidos de monitores, la luz, o por ejemplo, los que trabajan de noche pero que duermen, digamos que se turnan, ¿no? Duermen un ratito y luego duermen un rato, pero están recibiendo estímulos porque siguen los sonidos, hay luz. Y eso también influye para el proceso del apareamiento. Y entonces los pacientes que trabajan de noche son los que más trabajo les cuesta bajar de peso. O los que se desvelan preparando presentaciones, por ejemplo, también. Ok. Y bueno, en conclusión, pues el objetivo es clínico. El proceso de apareamiento pues es trabajar en mejorar el riesgo de diabetes, en obesidad, disminuir los riesgos de aterosclerosis, mejorar los niveles de infertilidad de nuestros pacientes, empezar a medir nuestros biomarcadores como tal, hacer un tratamiento farmacológico de precisión. Hay protocolos de estudio en nanomedicina para generar modificación en el proceso del apareamiento, pero estamos todavía como muy lejos, todavía lo están haciendo en algunos animales. Y bueno, pues algunos biológicos que actualmente ya se están utilizando, y bueno, sabemos que decimos el único que está pues autorizado, sabemos que es el resveratrol, ¿no? Bueno, le cedo los micrófonos al doctor Colín. Como quieras. Ahora, lo seguimos. Gracias. Va a ser otra. Vamos a cambiar la pantalla. ¿Se ve? ¿Listo, no? ¿Van a ser la siguiente de tema o...? ¿Quieres? Bueno, listos. Ok. A mí me toca hablar de esta parte del síndrome cardiovascular renal-metabólico, pero lo vamos a hacer un poquito diferente porque no quiero darles la clase. Creo que todos ya sabemos este tema. Lo que quiero es confrontarlos a saber qué tanto sabemos de este tema. ¿De acuerdo? Me llamó la atención que la doctora Lucía hablaba acerca del tema del tejido adiposo. Y lamentablemente, desde mi perspectiva, es que el tejido adiposo es un tejido muy malentendido o mal comprendido. Y sobre todo en personas que no saben qué sucede, como lo que nos dio la clase la doctora, y queremos darle un enfoque generalmente energético y endocrino. Vamos a ver si es cierto que esto es real o por qué no. Le preguntaba yo hace un rato a la doctora Lucy, ¿realmente el tejido blanco se transforma en tejido pardo? ¿O se forma una línea celular alterna para formar tejido pardo? Y si son estas activaciones por el frío y el ejercicio lo que hace el pardeamiento de esa partícula interna del tejido adiposo blanco, ¿es permanente? ¿Cuánto tiempo te dura? El paciente se va a poner a hacer ejercicio en shorts, enfrentándose a la nieve o al frío, para quemar grasa. ¿Y qué va a pasar después? Pacientes que salen a correr en el frío, en la mañana con shorts, tenis, y sí activan su termogenina y está padrísimo y forman tejido adiposo pardo o beige en este caso. ¿Cuánto tiempo? ¿La capacidad de oxidación es igual en el beige que en el pardo? Realmente no. ¿Por qué no? Porque estás formando una nueva célula a partir de una célula primaria que puede ser la pluripotencial o puede ser la blanca, pero necesitas un estímulo constante.
Si tú dejas de hacer ejercicio, se te acaba el frío, tu efecto de pardeamiento te dura 2 semanas. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo de manera natural? Lo recupera, o la destruye y hace una apoptosis, o empieza a hacer una destrucción de las mitocondrias de nuevo que formó el tejido beige, empieza a dejar de activar microCRNA, que era lo que estaban replicando dentro de la célula para formar UPC1s, y deja de quemar calorías. Y entonces empieza a hacer un blanqueamiento. Del pardeamiento te vas al blanqueamiento, ¿y qué pasa con la pérdida de peso del paciente? Se acabó. ¿Sale? Ahora, ¿quién lo regula? Vamos para allá. Le damos ahí clic. Lo menos importante, el currículum, es cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad cardiorrenal, el paciente tiene una historia de construcción de la enfermedad. Las enfermedades no surgen de un instante al otro. Pero también hay que entender en el concepto del síndrome cardiorrenal a qué nos referimos. Y hablamos de un montón de enfermedades cardíacas hace 5 años, me parece, aunque el concepto nació en 2012. Y hablábamos de 5 puntos importantes. La enfermedad cardiorrenal aguda, la enfermedad cardiorrenal crónica, la enfermedad renocardíaca aguda, renocardíaca crónica y la que se activaba por causas diferentes a la patología entre las dos. Pero siempre hablábamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y hablábamos de la activación del sistema nervioso simpático y hablábamos de otros factores. Hasta que de repente dijeron, bueno, ¿no es muy metabólico esto? Como para hablar solamente de tema vascular inflamatorio, deberíamos pensar en algo más. La parte metabólica es importante. Y entonces sale este concepto en 2023 de la Asociación Americana de Cardiología que dice que, bueno, pues es un trastorno atribuible a las conexiones existentes entre la obesidad y ahí te brinca, ¿no? Tiene que ver la obesidad, más allá de que me ensucia los órganos que estamos hablando, ¿cómo es que la obesidad me va a provocar esto de nuevo? ¿Cómo va a empezar desde ahí, no? La segunda, pues, la diabetes, enfermedad crónica y la enfermedad cardiovascular. Y fíjense qué interesante. Hablo de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad coronaria. Por ejemplo, si yo les dijera, una prediabetes se puede hacer una remodelación cardíaca. Una prediabetes, que tienes un montón, ¿eh? Pacientes con prediabetes tienes un montón. ¿Te puede generar remodelación cardíaca? ¿O un paciente con una obesidad te puede hacer una fibrilación auricular? ¿O un paciente con una disbiosis te puede hacer un síndrome nefrótico? Entonces empiezas a ver cosas que antes no veías. Ya no te vas al diagnóstico, te vas a la causa. Le ponemos al excepto, gracias. Entonces, lo que hace ahora la medicina es ser un poco más amplio. Dicen, ok, de lo que sabías del corazón y el riñón, vamos a meter nuevos participantes. El sistema nervioso, con factor etiológico primario, la adiposopatía, que ya explicó perfectamente la doctora Lucía, la grasa ectópica, que seguimos estudiándola, y obviamente las hepatoquinas. Vamos a hablar también del hígado. Hasta ahí dices, bueno, vamos a hacer la familia completa. Corazón, riñón, sistema nervioso, adipocitos y sistema inflamatorio. Ahora bien, ¿cómo funciona? Aquí ven un dibujo, no sé si se ve en su pantalla los que están en línea, los que tengo aquí. ¿Por dónde empezar? Miren bien esta imagen. ¿Por dónde se empieza? Es interesante, pero la enfermedad cardíaca inicia desde la gestación. ¿Sale? La programación empieza desde la gestación, sobre todo en niños de bajo peso. Y hay una programación, sí, epigenética en el tema de riesgo cardiovascular, pero en la mayoría de los casos se empieza desde aquí. Cuando el niño empieza a experimentar las primeras sensaciones después de salir del vientre materno. ¿A qué se enfrenta un bebé cuando nace? La temperatura, tejido adiposo marrón, hambre, luz, ruidos, ¿qué más? ¿Cuántos microorganismos hay por acá? Muchísimos, ¿no? Entonces, te vas a enfrentar a un escenario donde nunca habías existido. Voy a poner un muy mal ejemplo, pero síganme la corriente. Si yo tomo un bebé, lo pongo aquí en una mesita y me voy, ¿sobreviviría por qué razón? Alguien viene pasado mañana y lo encuentra y está bien el niño. ¿Quién lo sacó adelante? El sistema nervioso central. El que va a regular esas termogeninas, ese tejido adiposo, el gasto energético, la frecuencia cardíaca, la activación de la hormona tiroidea, el temblor de la masa muscular,
las reservas de energía, la percepción, el llanto para avisar aquí estoy, me dejaron sentir, es el cerebro, ¿sale? Y cuando el cerebro se despierta y empieza a activar, tiene que madurar. ¿Dónde madura el sistema nervioso? En el intestino. ¿Y quién más madura en el intestino? El sistema inmune. El 80% del sistema inmune está en el intestino, ¿ok? Entonces, tengo aquí el sistema nervioso y tengo el sistema inmune y lo coloco perfectamente en un tejido que no tiene nada que ver aparentemente con la histología de estos dos órganos. ¿Quién los va a activar? La comida. ¿Sí? Para digerir la comida que necesito, factores enzimáticos, células especializadas en el intestino, que son las enterocromafines, enteroendocrinas y la microbiota intestinal. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Desde la primera parte empiezas a tener las primeras manifestaciones del apetito y saciedad de los niños. ¿A qué horas se despertaban sus hijos? A las 3 de la mañana a pedir leche, ¿no? Ash. La disbiosis intestinal, empiezas a tener cambios en la alimentación y de ahí empiezas a ganar peso. La única etapa del ser humano donde puedes triplicar tu peso es en los primeros 1000 años de vida. Ahí se triplica el peso. Nunca más lo vas a hacer. Bueno, salvo que alguno de ustedes quiera hacer el experimento, intente triplicar su peso, no lo van a poder lograr, ¿sale? Y de ahí, dependiendo de la habilidad que tenga su tejido adiposo para que ese tejido subcutáneo blanco pueda almacenar la energía necesaria, veremos si desarrollas una enfermedad o no. Entonces, la adiposidad como tal es un mecanismo protector adaptativo biológico a favor de mantener reservas de supervivencia del cuerpo y no necesariamente una patología de inicio. Si superas el punto crítico de almacenamiento del tejido adiposo blanco, entonces sí podríamos pensar que hay modificaciones de expresión de transcripción y entonces haces una adiposopatía, genera una respuesta inflamatoria aguda. Empiezas a generar factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que te va a generar activación lamentablemente de macrófagos tipo 2 a tipo 1, reclutas más citocinas, empiezas a generar factores de formación de fibrina, empiezas a disminuir la oxigenación del tejido, empiezas a inflamar mucho más al adipocito y se empieza a morir el adipocito. ¿Qué pasa entonces? Esa respuesta inflamatoria va a afectar a la mitocondria generando un estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a generar partículas que pueden lastimar a otros órganos, en particular al receptor de la insulina, y entonces no permite la fosforilación de la parte interna del receptor que necesita ser activada, así para la cascada que mencionaba la doctora Lucía del AMP cíclico hasta la proteinquinasa y la liberación de glutos y GLUT4 en otros tejidos para la captación de glucos. O sea, aparece resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina lamentablemente va a movilizar los sustratos de energía de los alimentos hacia otras glándulas como el tejido adiposo o el hígado, generando alteraciones como la dislipidemia, de la dislipidemia la hipertensión arterial, síndrome metabólico, y llegamos a finalmente el daño cardiovascular. Si el daño cardiovascular se mantiene activo, entonces se echan a andar mecanismos de protección que van a generar activación nuevamente de factores de inflamación que provocan la fibrosis. Eso se escucha muy complejo cuando lo analizas en una guía así. Vamos a darle clic. ¿Cómo lo intento explicar la Asociación Americana de Cardiología? Por pasos. Tengo al paciente súper sano, al que nada más lo voy a felicitar porque es muy sano. El paciente gana peso. Al ganar peso empieza a generar lo que les acabo de platicar, un estado de inflamación, y dependiendo de su susceptibilidad puede generar diferentes enfermedades que anteriormente le llamamos síndrome metabólico. Si esto se complica, puede empezar a tener manifestaciones subclínicas de complicaciones como enfermedad aterosclerótica y falla cardíaca, hasta que el desenlace pues, son las complicaciones de la enfermedad. Más despacio. La etapa 1 de este tipo de problema, el estadio 1, es solamente la ganancia de peso. Piensen en sus pacientes, ¿de acuerdo? Paciente que llega porque tiene un problema de obesidad. ¿Sí? Se te va complicando, empiezas a tener factores de riesgo metabólico, y esto sí quiero que le pongan mucha atención, por favor, téngalo bien presente. Para ser nombrado en el estadio 2, debe tener intolerancia a la glucosa. Alguien me tendría que decir si es lo mismo una intolerancia a la glucosa que una glucosa alterada en ayunas. ¿Será lo mismo? Ahorita lo platicamos. Que tenga una inflamación hepática, que empiece a tener fibrosis y que tenga enfermedad aterosclerótica subclínica. Ese es el estadio 2. La que sigue.
Ya que estamos en el estadio 4, perdón, creo que me equivoqué, faltó el 3 por acá. Esto es la complicación que vamos a hacer ratito. La que sigue, por favor. Lo que estamos platicando básicamente es qué le va a pasar al paciente que te llega con cambios en la hemoglobina glicosilada, que tiene obesidad, que ya sabes que tiene una programación del sistema nervioso central, que tiene alteraciones en la microbiota y que ha estado inflamado ¿cuánto tiempo? Una persona que enfrenta el problema de obesidad, ¿cuánto tiempo lo ha enfrentado antes de llegar a tu consulta? La estadística dice que de 10 a 14 años en las personas adultas. Mucho tiempo. Eso es lo que estos estudios nos dicen es, dependiendo de la hemoglobina glicosilada, y lo ves en colores, a mayor hemoglobina glicosilada, puedes tener mayor impacto microvascular o macrovascular. Y lo que llama la atención es que pacientes con 6.5 de glicosilada ya tienen un riesgo. La que sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo se mantiene un paciente en prediabetes? De 4 a 7 años. Si tienes 4 a 7 años de daño microvascular, ¿sale? Entonces, cuando hacen la evaluación dicen, a ver, una persona que se muere, nada más se muere, por cualquier causa, si tiene diabetes, va a tener un 11.5% de riesgo a mortalidad. Si tiene enfermedad renal, 17.2%, pero si tiene las dos, 31.1%. Ahora imagínate si estoy pensando que se va a morir del corazón, ¿sale? Si yo tengo, la persona tiene diabetes, me voy al 3.3%. Ahora, si digo, pero tiene estatinas y usa metformina, le está dando tratamiento y haces el ajuste, aún así, si tiene enfermedad renal hace el 6.1 y si tiene las dos, 16% más, a pesar del tratamiento farmacológico que se le llama daño residual. ¿Vale? O sea, de todas maneras va caminando para allá. ¿Sí? Si lo queremos ver en riesgo cardiovascular real, la etapa 2 que les platicaba tiene un 40% más de posibilidades de tener muerte por cualquier causa. El estadio 3, hasta un 191% más de posibilidades, y en el estadio 4, hasta un 282% más, por cualquier causa. Y si lo veo otra vez en riesgo cardiovascular, nada más, la etapa 1, que es solamente obesidad, 15% más. Si ya tiene alguna enfermedad como dislipidemia, un 113% más. Si ya digamos una hipertensión, una falla cardíaca, 305 veces más. Y ya está complicado, pues el rango es amplísimo. ¿En qué estadio están sus pacientes? Piensen, la que sí. Porque se están muriendo despacito. Esto sí tiene microalbuminuria y daño renal. Obviamente todos conocemos la clasificación de CADIGO, hombres, mujeres, y se dan cuenta no hay gran diferencia. De repente decimos, es que la mujer se va a morir más después de la menopausia o el hombre se va a morir antes de estar joven, pero por lo menos por causas renales son muy parecidas. Y aquí te están diciendo que son desde los 40 años. ¿Cuántos pacientes que atiendes en la consulta tienen daño renal? Ya sea porque están hiperfiltrando, porque tienen creatininas elevadas, porque se les bajó la tasa de filtrado, porque empieza a tener proteinuria. Y no lo evaluamos. La que sigue, por favor. Y esto es cuando se combina finalmente el daño renal basándose en el cociente urea de albúmina creatinina y te dicen si tiene diabetes tipo 2 o si no tiene diabetes tipo 2. Y cuando empiezas a observar cómo va cayendo la tasa de filtrado a menos de 60 y tienes proteinuria, la forma en que se expresa la mortalidad es altísima. Y no importa si tienes diabetes o no. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si yo no sé leer un síndrome cardiometabólico renal en una consulta médica, ¿cómo voy a poder revertir estos daños o seleccionar el tratamiento que requiero? Lo más común es que decidas por dónde empezar. Puedes decir, voy a empezar por la obesidad, por la hipertensión, por la diabetes, por el daño renal, por el hígado graso. Hay alguien ambicioso que va a decir, yo le voy a tirar a todas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a combinar? ¿O cuál es tu prioridad de tratamiento? ¿Sale? Entonces les presento a Alicia. Este caso clínico es para que ustedes lo contesten, ¿eh? Entonces yo aquí tengo a personas en el foro y ellos van a contestar el día de hoy este caso clínico. El que me quede viendo a los ojos es porque quiere que no le pregunte, el que se agache con el celular es el que quiere que sí le pregunte, ¿vale? El que quiera contestar que esté en línea puede poner en el chat la A, la B, la C, todas las anteriores. Fíjense bien, esta mujer es oaxaqueña,
Es una prima mía, de hecho. Tiene 42 años, vivió allí, nació allá, tiene 2 hijos, una mujer, otro hombre. La mujer ya estudió medicina además. Tiene su negocio de pastelería y nada más estudió hasta la secundaria. Su estado socioeconómico es medio, no vive mal, pero tampoco con lujos. Y ella me dice, oye, primo, necesito que me ayudes a cuidarme porque me he sentido un poquito mal. Aquí ven sus antecedentes, si los quieren leer ustedes para no entretenerlos yo. Pero básicamente es un cuadro clínico muy parecido al de cualquier persona que llega a su consultorio. Vamos a darle la siguiente. Cuando llega conmigo me dice, ¿qué crees? Tengo muchas ganas de perder peso, pero mi doctor me dice que tengo la presión alta, tengo grasa en sangre, tengo 20 años de tener obesidad y me decían que tenía prediabetes. Y yo le pregunto, ¿y qué te estás tomando? A veces me tomo la de la presión si me siento mal, a veces, ¿sale? De la prediabetes sí me dijeron, pero que ahorita no había ningún problema siempre y cuando no pasara a diabetes. Entonces, que en este momento no iba a pasar nada. Y del peso, pues sí lo he intentado, he hecho muchas dietas, pero creo que no lo logro. Entonces, ya me desesperé, ¿vale? De gineco no vemos nada relevante. Entonces le digo, ok, vamos a revisarte a ver cómo estás. Aquí está, ella tiene su prediabetes sin seguimiento, 6 años de hipertensión, solo trae los telmisartán 40. Cuando llegó conmigo, la dislipidemia estaba mal atendida, suspendió el tratamiento y tenía por ahí un ultrasonido que decía que tenía un hígado graso moderado. Y aquí está su antropometría. Tengo entendido que ustedes hacen nutrición, ¿verdad? ¿Qué ven aquí? ¿Qué les llama más la atención aquí? Y pensemos en lo que explicó la doctora Lucía hace un momento. ¿Hay más tejido blanco, tejido marrón o tejido beige? Blanco. Y luego visceral, o sea, ectópico. ¿Es diferente el ectópico visceral que el subcutáneo en términos de salud? ¿Por qué? Porque sí. Tejido adiposo blanco, ¿no? Sí va a haber inflamación. ¿Cuál es la diferencia entre el tejido adiposo subcutáneo blanco y el visceral blanco? Porque lo vemos feo al visceral, ¿no? Ese es el malo, ¿no? ¿Pero por qué es el malo? Porque está donde no debe de estar. Exactamente. Es el que está donde no tiene que estar. Y entonces aquí nos dice, tiene un 51% de grasa, que es un porcentaje significativo, y una grasa visceral de 17. ¿Cuál les preocuparía más en su paciente? El visceral, dice la. ¿Ok? ¿Seguros? No se van a echarse para atrás, ¿eh? Órale, pues. El visceral tiene un índice cintura-altura de 0.64 de riesgo, cintura queda 0.95 de riesgo, cintura 102 mujeres riesgo, riesgo, y su TEA 135/80. Y le digo, hace unos estudios, prima, mira, vamos a ver qué tal. Ahí va. Glucosa 137 miligramos de cilitro, con hemoglobina glicosilada de 6.3, pero ella dice que tiene prediabetes. Nunca fue a ver si le dijeron que tenía diabetes. O sea, nadie le ha dicho si tiene diabetes o no. Tiene un HOMA de 15.7, hemoglobina glicosilada de 6.3 y glucosa de 137. ¿Tiene o no tiene diabetes? Ahorita lo checamos. Su creatinina 1.1, urea 55 y su cociente albúmina creatinina en 195. ¿Vamos? Colesterol total 215, LDL 165, el HL se bajó a 37. Triglicéridos 255, transaminasas ligeramente elevadas, el GGT también elevado, plaquetas 450,000 neutro. Perfil tiroideo aparentemente normal, tasa de filtrado en 103.4, está hiperfiltrando leve, pero tiene una cetosis moderada y sí tiene una proteinuria como de 8 miligramos sobre gramo y baja su vitamina D. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? Aquí está el tratamiento inicial, metformina 1000 miligramos cada 24 horas, atorvastatina ezetimibe 1040, DAPA 10, telmisartán 40, omega 3000. Este se indicó 1000 cada 24 horas la primera semana y se subiría 1000 cada 12 horas a partir de la segunda semana. Y dice, vamos con el nutriólogo. La nutrióloga la recibe y dice, yo sé con cuál dieta te voy a hacer bajar de peso. Y le dije una dieta cetogénica. Dijimos, vete a hacer gimnasio, pero pues no ha ido. ¿Sale? ¿Tienen el escenario? Todos. Ok, nada que seguir.
Vamos a discutirlo. Ahí van ustedes, ¿eh? La que sigue. Primera pregunta. Diagnósticos en este momento que se asocian al síndrome cardiorrenometabólico. Porque puede ser, tiene intestino irritable, depresión, ansiedad, lo que ustedes quieran. Pero que se asocian a esta enfermedad o este síndrome, ¿qué diagnósticos tienen ahorita de lo que viene? ¿Diabetes? ¿Obesidad? ¿Hipertensión? ¿Dislipidemia? ¿Hiperfiltración renal? ¿Hiperfiltración renal o daño renal? Tiene un cociente albúmina creatinina elevado. Entonces, si tiene daño renal, una cetosis moderada, lo vimos en ultrasonido, dislipidemia, hipertensión, toma telmisartán, ¿no? ¿En qué estadio está ella? 0 es sano, 1 es solo obesidad, 2 ya tiene síndrome metabólico, 3 se está complicando el síndrome metabólico y 4 ya tiene prácticamente falla orgánica. ¿En cuál está? ¿Quién dice 3? 3, ¿quién dice 2? 2. Ok, ahí se van a empezar a dar un agarrón. La que sigue, por favor. 2 y 3. Necesito que Por tú ahí me va, cuides, por ahí va mamá. entre el 2 y 3. Entonces, ¿Cuánto? primera pregunta. ¿Este tema de daño renal está relacionado con la diabetes, sí o no? O sea, ¿es un daño renal por diabetes o no por diabetes? ¿Existe alguna otra forma de que el riñón se dañe que no sea la diabetes que tiene? Oye, pero no puedes por ¿Por ahora. la obesidad? Hipertensión, claro, y así empezó esta historia. La hipertensión es el principal factor promotor de esto. Pero ella, Ahorita. ¿cómo lo tendría? ¿Como de diabetes o no, su daño renal? No, no. Ah, entonces que sí, porque Vete en la tengo hipertensión. silla. ¿Sí o no? ¿Es por diabetes o no? Sí, sí. Yo te la llevo. Le ponemos la que sí. Bueno, ¿hay algún tipo de información que nos dice que cuando estamos pensando que es por diabetes, normalmente hay una duración de diabetes de más de 5 años? Por eso algunos estudios de algunos GLP-1 recientes ¿Tú que prendiste la salieron, luz? que no tenían como desenlace primario el daño renal, no fueron significativos porque los estudios se hicieron a 5 a 7 años, cuando necesitas más tiempo para poder evaluar un daño ¿Ya renal te vas por a dormir? diabetes. Si me refiero ¿O a vas al una baño? molécula tableta oral. Ah, bien, un rato yo la Eh, cuido. que tenga Tú la ves cemento en la cámara y yo urinario, me saco pobre ya. control metabólico. Ella tiene pobre No, control ahorita la metabólico. voy a poner que vaya al De baño. diabetes, de dislipidemia, de hipertensión. Pues una hipertensión de 135, 80, dices, no está tan mal. Una glicosilada de 6.3, está bien. Para un diabético. ¿Qué otra cosa? La dislipidemia, bueno. Pero los triglicéridos no estaban tan altos. Están bien controlados, muy mal controlados. ¿Cómo la ven? Pues vamos a poner que está compensada. Entonces, aquí dice que si tiene menos de 5 años, que puede tener por ahí una hematuria, a lo mejor una diabetes bien controlada, que tenga algo de proteinógenos, tiene 8 gramos, y aquí dice que más de 6. Entonces, ¿es más cercano a diabetes o a no diabetes? A no diabetes. A no diabetes. Entonces, a veces en vez de irnos luego sobre la nefropatía diabética, que quizás tiene hipertensión desde hace 6 años, que tiene obesidad desde hace mucho tiempo, y que seguramente ha tenido alteraciones microvasculares por la prediabetes, además de que tiene un estado inflamatorio oxidativo favorable a las citocinas inflamatorias que platicaba la doctora Lucía hace rato. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente estudio que le haría yo a ella pensando en lo que estamos revisando? Ya sé que tiene daño renal, que no es por diabetes, pero necesito saber más de ella. Ya le hice todos los que ya vieron en la pantalla, pero ahora tengo que hacerle un fondo de ojo porque pues tiene daño microvascular. ¿Un mapa o una orina de 24 horas? ¿Cuál escogerían? Orina de 24 horas. Orina. La que sigue. Pues resulta que yo les acabo de decir que no tenía nefropatía diabética, sino que tenía un problema renal generalmente por un daño microvascular previo y entonces tenía un daño por seguramente la hipertensión, que hablamos de un daño cardiorrenal, lo que sabíamos hace algunos años. Entonces, parecería más lógico tomarle un mapa para ver qué tan bien o mal controlado está
porque lo primero que tienes que hacer es tratar la principal complicación, ¿sale? Yo sé que ella llegó con su 135/80, las 24 horas, no sé, a lo mejor, o a lo mejor lo acaba de tomar, o a lo mejor lo que tú quieras, ¿no? Es muy variable, igual que la glucosa, la que sigue. Entonces ya sabemos que tenemos que hacerle un mapa, hay que ir más allá. Pero ella llegó porque quiere perder peso y está desesperada por perder peso, pero aparte tiene un montón de problemas de salud. Y entonces cuando miramos al peso y estudiamos todo lo del adipocito, alguien nos dice, oye, ¿dónde le tiro la pedrada? Voy por el adipocito blanco subcutáneo visceral, voy por el sistema nervioso central, le corrijo su resistencia a la insulina o me meto en lo social, económico y cultural. ¿Cuál es en este caso el origen de la obesidad como enfermedad? ¿Cuál de esas cuatro es? La 4. Hambre emocional. Todos dicen que este es el problema de ella. Metabólico. ¿Eh? Pues no. La que sigue, ¿no? Por eso es importante charlar esto. En las nuevas guías de Canadá de obesidad se establece que la raíz del problema de la obesidad es el sistema nervioso central. Hace un momento les contaba la historia de un bebé y les explicaba cómo regulaba todo. A hoy, ustedes que están aquí conmigo, los que están allá en la casa, están regulados por su sistema nervioso central. Su apetito, su saciedad, su gasto energético, su contrarregulación, su set point de la obesidad o modelo lipostático, la activación del adipocito, sí o no. Dicen, es que, ¿sabes qué? Si hace frío y si hace ejercicio y si se estresa, activa la termogenina. Ah, sí. ¿Y cuál era el receptor que activaba? Ah, pues el de la noradrenalina. ¿Y que esa se libera sola o quién la activa? Ah, pues el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, ¿quién es el mandón? Sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, la adiposopatía, si lo ves como un árbol, es el tronco de donde brota lo demás. Y ella ha estado trabajando mucho aquí, pero no está trabajando mucho acá. Y se está complicando, ¿vale? Sí. ¿Por qué razón? Porque si estudias el sistema nervioso, no se las voy a platicar a fondo porque pues, no nos vamos de aquí en 2 horas, pero vean los dos brazos, la parte biológica y la parte que el paciente percibe. La parte que el doctor ve, o sea, todos ustedes, nosotros sabemos que regulamos balance energético gracias al sistema nervioso central, que involucra mucho al sistema mesolímbico, sobre todo la parte del hipocampo, la bueno, la amígdala, el núcleo tracto solitario en la corteza, en el tallo cerebral, perdón, y los núcleos paraventriculares. El núcleo orcuato también está involucrado para el comer emocional que decía la doctora Wendy. Tenemos el pardeamiento que decía la doctora Lucy, pero además tenemos el eje hipotálamo tiroides, tenemos el eje hipotálamo hipófisis adrenal, tenemos el eje intestino-cerebro, el eje intestino-hígado, el eje intestino-riñón. Entonces tenemos una enormísima comunicación del cerebro con toda la economía y el paciente que cambia. Apetito, saciedad, búsqueda de recompensa, aprendizaje de estímulos, memoria de estímulos satisfactores, su sistema cannabinoide que le genera cierta dependencia, la ansiedad, depresión propia de un paciente que vive con estigma de obesidad, el modelo lipostático y todos los fenotipos de obesidad del doctor Acosta, ¿vale? Todo eso hace el cerebro, ¿verdad que sí? Entonces, eso me lleva a otra pregunta. Toda la primera parte de la charla fue el adipocito. Ya nos dimos cuenta que el cerebro es el que está moviendo todo esto, pero tenemos pacientes que tienen su adiposidad, les haces estudios y no tienen nada. Hasta hace algún tiempo decían que era un paciente no metabólicamente activo. Obesidad sana. Que fue ¿cómo eso no existe? No, y mucha gente decían, no, es que no existe. Ahora tenemos un reto al hablar de la obesidad preclínica, ¿cierto o no? El índice de masa corporal no determina el riesgo cardiometabólico, a menos de que hagas una obesidad clínica con complicaciones. Ahí tal vez, ¿sí o no? Sí fue Lancet, ¿no? Y lo aprobó el Colegio Americano de Endocrinología, o sea que sí hay un trasfondo. Pero ¿cómo lo interpreto? Así. La obesidad preclínica no metabólicamente activa carece de riesgos cardiorrenometabólicos, ¿sí o no? No.
No. No. No. O sea, igual se van a enfermar del corazón, riñón y demás. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok, allá en casa, ¿todos bien? Ok. La que sigue, por favor. Pues resulta que nos mandan esta información, que todo el mundo ya la leyó muchas veces, y nos dicen por aquí es probable que incluso no necesite tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico de la obesidad actual tiene mucho que ver con el sistema nervioso central. Hasta acá ya podríamos pensar que sí, y aquí es sí. ¿Qué pasa en la paciente que tiene una prediabetes con una obesidad crónica, con daño microvascular y todo lo que ya platicamos y que se puede encontrar aquí? Y yo le digo, no lo medico. ¿Avanzamos? Y además, que hay estudios, nada más, este estudio fue de 541,452 personas que establece que el índice de masa corporal reduce la expectativa de vida. Pues no que no. Si yo me regreso a la lámina anterior, dice que no. Pero aquí dice que sí. Entonces, ¿por qué pasaría esto? Resulta que este estudio que ya tiene algunos años decían que aunque el fenotipo y el genotipo de los diferentes tipos de obesidad determinara que un paciente no demostraba a través de biomarcadores una respuesta inflamatoria aguda o crónica, sostenible, que pudiera afectar a un órgano blanco, tiene el no metabólicamente activo 4.3 veces más a tener diabetes que la paciente que lo está haciendo, 18% más de tener infartos, nada más 76% de insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias y EPO. Entonces, sí pasa. El paciente debe ser atendido. Y esto váyanselo guardando, ahí está la estadística, porque ustedes van a darme el tratamiento al final de esta paciente, ¿sale? ¿La que sí? Ok. Los que manejen obesidad, esta paciente que atendemos, ¿qué escala de EOS tiene? ¿Qué resultado de EOS tiene? Mental, clínico y mecánico. 0, 1, 2 o 3. 0 es no tiene nada, que sería estadio 0. 1 tendría obesidad y algunas manifestaciones clínicas sintomáticas, que sería estadio 1 de la AJA, que sería una obesidad preclínica de Lancet, y en EOS es el 1. El 2 es síndrome metabólico, que coincide con AJA, que sería clínica en Lancet, EOS 2. Y EOS 3 sería 3-4 de AJA, sería clínica con comorbilidades de Lancet, ACE, y paciente ya en un estado un poco avanzado terminal. ¿Cuál tiene? 0, 1 o 3. 2, 3. Todos seguimos en el 2 o 3, ¿sale? La que sí. Ahí está. Vean en verde. Si es en verde es estadio 1, si es en moradito es estadio 2, ¿con esto? Y si es en rojo es estadio 3. ¿Cuál tiene? Para empezar ya tiene diabetes, ¿no? Tiene hígado graso, dislipidemia, tiene 2. Es un EOS 2. Entonces ya tenemos un fenotipo de comer emocional con una escala de EOS 2, con una AJA de estadio 2 y con un Lancet clínico con comorbilidad. Todas esas observaciones hay que hacerlas en el consultorio, ¿vale? La que sí. Ahora bien, ya que ustedes son expertazos en esta materia, ¿qué herramienta o con qué podrías valorar, con todos los estudios de laboratorio que ya vieron y toda la antropometría y toda la historia clínica, el riesgo cardiovascular de esta paciente, pero que incluya factores renales y metabólicos? Yo sé que todos usan la de ley CVD para medir riesgo cardiovascular, sí, o la del FIB4 para hígado graso, pero para un continuo cardiorreno metabólico hepático, ¿cuál es la buena? ¿Cuál usa? Y si no, vayan abriendo sus celulares para que la descarguen de una vez. Porque si la empiezan a usar en su consultorio, les va a cambiar de verdad todo el escenario de su paciente. La que sí. La que más está aprobada se llama así.
Prevent. ¿Sale? La pueden bajar para celular o la pueden usar desde cualquier servidor que utilicen ustedes en su computadora. Pónganla en sus favoritos y guárdenmela ahí. Esta también está aprobada por la American Heart Association y habla de lo siguiente. Habla de la función renal, tabaquismo, diabetes, medicamentos que usas, dislipidemia, presión arterial, sexo, hemoglobina glicosilada, cociente albúmina, creatinina y factores inflamatorios agregados. Todo eso en la misma aplicación. Si lo abres en el celular con este link, te va a abrir algo así y tú vas llenando los recuadros como siempre lo hacemos y te va a lanzar un resultado. Si estás arriba del 7%, la situación se está poniendo fea en los primeros 10 años y te lo calcula hasta 30 años más adelante. ¿Vale? Entonces, esta es la que mide el síndrome cardiorrenal metabólico. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos un diagnóstico, ya nos dijeron que está bien malito el paciente, pero nos dijeron que se va a morir del corazón y es mi prima, pues no está padre. Y entonces la mando con el cardiólogo y le hace un ecocardiograma y dice, ¿qué crees? Trae grasa epicárdica a tu prima. ¿Qué le puede pasar a la prima con la grasa epicárdica? ¿Qué manifestaciones o cuáles son las principales dos complicaciones? Porque esto es algo que se está estudiando muchísimo. ¿Verdad que sí? Exacto. Si le empiezas a pegar a la aurícula izquierda, vas a tener fibrilación auricular. Mira cómo se le junta ahí la aurícula. O vas a tener enfermedad arterial coronaria. Por eso se infartan, ¿no? Entonces, la grasa subepicárdica tiene diferencias anatómicas, genéticas y funcionales. ¿Por qué? Porque es tejido adiposo blanco y es visceral. Ya no les explico más porque ya se los explicó la doctora Rossi, pero explicaría lo mismo que dijeron hace rato, la que sí. Miren esto. Lo que están viendo del lado derecho es una imagen de un paciente real, allá. Y esto es la grasa epicárdica. Este no es el nivel de grasa que tiene ahí. Si lo volvemos a reproducir, ojalá se pudiera. Vean la arteria. Ese es un daño microvascular coronario. Pacientes sin infarto van a hacer cateterismo y es fácil. ¿Vale? Entonces, eso no se ve en un electro, no se ve en un bioimpedancia, no se ve en un baumanómetro, no se ve, pero se mide. La que sigue, por favor. Ok. Ahora, ¿influye la pérdida de peso en la hipertensión arterial? Todo el mundo diría que sí. ¿Le damos la que sí? ¿De qué manera? Pues así. ¿Qué es más importante, doctores? ¿El daño endotelial, la infiltración grasa o la activación del sistema nervioso, del sistema inmunológico? ¿Cuál de los tres es lo que más te preocuparía? Acabamos de preguntar, ¿la pérdida de peso puede mejorar la presión arterial? Sí. ¿Dónde entraría la pérdida de peso? Estado inflamatorio. Vamos por el estado inflamatorio. Por eso perder peso como sea no es válido. Por eso muchos tratamientos farmacológicos para la obesidad que tienen incremento en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial no justifican su uso cuando no está indicado. Tenemos por ahí una honorable excepción, ya muy comentada hace un rato, y aún así, pues son tratamientos cortos. Ahora estamos buscando reducir este inflamatorio y movilizar el tejido graso. De ahí la gran diferencia entre estas dos moléculas que están tan en boga en el mercado, donde una puede movilizar rápidamente el tejido adiposo blanco, que es una dual, versus otra que tiene un impacto antiinflamatorio muy potente, que es única. Y ahí está la controversia. ¿Te vas a disminuir adiposito o te vas a disminuir el estado inflamatorio? Y la pelea sigue en el ring, ¿eh? Todavía no se decide. La que sí. Ya estamos terminando, pues.
Entonces, sí hay estudios, esto es de la molécula 1, donde dice que la presión arterial es sostenible mientras usas un tratamiento farmacológico y mejoras presiones arteriales al mismo tiempo que la hemoglobina glucosilada. A ver, doctores, dieta. ¿Qué elementos dietéticos puede complicar la enfermedad renal? ¿Qué dieta le iban a dar a ella? ¿Qué opinan? Porque hay un montón de papers que dice que tiene efecto antiinflamatorio, antilipídico, mejora la hemoglobina glicosilada, mejora la glucosa y tiene efectos antiinflamatorios. ¿Y qué creen? Sí es cierto. O sea, sí hay evidencia, sí existe. ¿Cuál es el problema? ¿A quién se la estás dando? Si tiene todos estos marcadores y lo estudias ahí, ahí habría que ver, ¿no? ¿Cuál sería la principal complicación en este caso? La que sí. Esto. Aumenta la inflamación. La que sigue, por favor. ¿A través de qué? De la degradación metabólica de ciertos aminoácidos, aromáticos principalmente, que después de su metabolismo intestinal y hepático forman sustancias que pueden ser tóxicas, se llaman toxinas urémicas. Las más famosas, las que aparecen acá. No se las aprendan, se las comparto. Sulfato de indoxilo, ácido indolacético, sulfato de pecresil y glucurónido de pecresil. Y viene en rojo lo que son capaces de hacer. Ahí es donde entra el tema de la microbiota intestinal y la dieta alta en proteínas. Una dieta excesiva en proteínas de origen animal genera esto. Y la más popular y famosa y reconocida por los cardiólogos es el óxido de trimetilamina por su altísimo potencial de aterosclerosis, fibrosis y disfunción plaquetaria que forma coágulos. Imagínense este escenario alimentario en un paciente con la grasa epicárdica que vimos hace rato y la hipertensión arterial. ¿Ustedes creen que mi prima tiene su hipertensión arterial asociada al peso? Pues sí, pues va a tener células espumosas en sus arterias a fuerza. Está inflamadísima, ¿no? Entonces, si sus macrófagos se están activando, va a formar células espumosas, se forman las placas de ateroma y se activan las plaquetas. La que sí. Ok. Y bueno, y tiene hígado graso. Ya para cerrar con broche de oro, ¿no? ¿Cuáles son los criterios cardiometabólicos para el desarrollo del hígado graso? Ya lo leyeron en alguna parte de todo el caso clínico. ¿Cuáles de esos tienes que evaluar para saber si tiene riesgo o no la paciente? Empecemos por lo primero. Obesidad, índice de masa corporal. 2, diabetes. 3, ¿le damos a que sí? Exacto, ahí les va. Presión arterial, que lo pusimos incluso como el principal factor promotor, y dislipidemia. Eso se parece al síndrome metabólico, ¿no? ¿Qué es eso? Si se les olvida la clase mañana temprano, pero quieren acordarse cuáles son los criterios para hígado graso, piensen en síndrome metabólico. IMC arriba de 25, cintura abdominal mayor de 94 u 80 según el género, glucosas alteradas de acuerdo a las guías de la ADA, presión arterial de acuerdo a las guías de la AJA, triglicéridos y HDL. La que sigue, por favor. ¿Por qué razón? Pues porque hay varios factores que involucran, pero sabemos en la actualidad que la esteatosis hepática puede reventar el síndrome cardiometabólico renal. Y ya. Claro. Sí, gracias. Un paciente que tiene una enfermedad hepática puede complicar hasta un 300% una enfermedad cardiorrenal. Nada más por tener daño hepático. ¿Vale? La que sí. Penúltima pregunta. Según CADIGO, ¿saben cuál es CADIGO? El riñón. ¿A partir de qué etapa se debe atender el paciente con daño renal? Tiene una columna vertical que habla de tasa de filtrado glomerular y una superior horizontal que habla de albuminuria. Y luego viene un semáforo, verde, amarillo, rojo templado y rojo intenso. ¿A partir de qué tasa de filtrado y de qué albuminuria se atiende a un paciente como una enfermedad renal? ¿La ponemos?
Si se dan cuenta, tomamos muy en cuenta la proteinuria. El paciente puede tener una tasa de filtrado normal, más de 90, y si tiene una proteinuria alta, se atiende. Y perdónenme, pero normalmente medimos tasas de filtrado en el consultorio y no medimos cocientes albúmina creatinina. Y entonces se te va. Por ejemplo, trae creatinina de 9, ¿no? O 0.9. Y trae urea de 42. Y trae un boom de 21. Tasa de filtrado 90 y 90. Y dices, no, está bien, está bien. Y ves el ego y proteinuria, santo Dios, ¿no? Microbinuria 250. Entonces, esa parte no lo olviden. Entonces, bueno, llegó con nosotros la prima, la empezamos a atender y nosotros decidimos usar un tratamiento. Ustedes podrán discutir cuál es el que más les convenga. Ahí la vamos a detener tantito. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la paciente? Pues, ¿qué hacemos con la obesidad? Tratamiento nutricional. ¿Qué tipo de dieta? Hipocalórica. ¿Qué tan hipocalórica? Pero es válido, tiene que tener precaución. No le puedes bajar mucho el déficit calórico, porque si te pasas de eso vas a modificar la tasa basal de tasa metabólica basal y vas a complicar el tema de la pérdida de peso. Una dieta mediterránea, totalmente. Yo daría una dieta mediterránea DASH, y ahora existe la combinación, versus una dieta basada en plantas. ¿Por qué razón? Por el riñón. Una dieta basada en plantas es hipoproteica. No. Dependiendo del cálculo. Exactamente, es correcto. Hay dietas basadas en plantas hiperproteicas que previenen el desgaste muscular, disminuyen los fosfatos, pues mejora el potasio y reduces el riesgo renal. Y mejoras la calidad de la función cardíaca y controlas la hemoglobina glicosida. Ejercicio. Ejercicio de fuerza. Ok, fuerza y resistencia. Ok. ¿Cuál es la primera valoración del paciente? ¿Desde hace cuánto no haces ejercicio? ¿Qué capacidad física tienes? El segundo es la expectativa del paciente. ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? La tercera es la valoración clínica, la de ustedes. La cuarta es la prescripción del ejercicio, cuánto el fit. La quinta es el acompañamiento. Empezar por 3 días a la semana por la edad, un ejercicio de intensidad media-baja, no más de 30 minutos por sesión. Idealmente para empezar está perfecto. Medicamentos, obesidad, ISGLT2, GLP-1 o metformina. ¿O qué combinación? El Colegio de Nefrología dice que las 3 y que le agregues finerenona. Las 4. Ese sería lo ideal. Pero esta paciente, ¿cuál le pondríamos? ¿Cuál sería su combinación ideal? Ya se va a acabar. Entonces, tratamiento. Obesidad, diabetes. ¿Cuál? Le bajaba la metformina. Munjaro, o sea, GLP-1 HIP. ¿Suena bien? ¿Sería más efectivo metformina que un ISGLT2 para lo que está pasando en el riñón? ¿Cuál tiene mayor evidencia en protección renal? ¿Semaglutide o tirzepatida? ¿Cuál tiene mayor protección cardiovascular todavía hasta ahorita? Semaglutide. Entonces, exactamente. Entonces, no es que haya una respuesta. Habría que evaluar.
ni la semaglutida digo, ahorita como tiene su tasa de filtrado, no necesita ninguna modificación. Efectivamente, el asunto es, me voy sobre el adiposito, efecto antiinflamatorio, protección cardiorrenal. Si el tema es cardiorrenal, parecería lo más lógico utilizar una molécula de protección cardiorrenal. Están los estudios SELECT, SOUL, FLOW, tenemos ESSENCE para el tema del hígado graso. Que tienes tirsepatía también las potencias con Surmont, con SELECT, con Prodigy, tiene el Surpass CVOT que comparó con, ¿se acuerdan de Trulicity, no? Con dapagliflozin. Entonces, se puede hacer y la combinación sería lo ideal, ¿sale? La que ustedes quieran combinada, la estatina con ezetimiba me parece que todos tenemos de acuerdo. ¿Utilizarían aspirina? Pues no, por el riñón, ¿no? Idealmente no. Reemplazamos la vitamina D. ¿Sirve el omega 3 aquí? Aparentemente funciona. Y a dosis de 1000 cada 12 más vitamina E por el hígado graso. Y ya. ¿Algún probiótico de su preferencia? ¿Alguno bien estudiado? Akkermansia mucinifila, Lactobacillus plantarum, kefir. Bueno, eso es más un fermentable que un probiótico, ¿no? Pero bueno, se vale. Entonces, fíjense qué interesante que todos somos expertos en síndrome cardiorrenal. ¿Cuántas buenas tuvieron? De 10, ¿cuántas buenas tuvieron? Los nervios del maestro que impone la que sí, doctor, gracias. Sí, yo sé, soy bien feo. Esto es lo que dice la guía de la ADA, efectivamente. Entonces, teóricamente, al tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica tendría que ser un GLP-1 pero como tenemos también posible daño renal, podría ser la combinación, y eso es lo que el doctor Acosta explicaba en sus nuevos estudios. Y para obesidad, pues siempre es mejor tirsepatida. Más bien, individualizar el tratamiento. La que sí. Las recomendaciones nutricionales, cuando usamos este tipo de moléculas, las conocemos todos. Idealmente hacer un análisis de prevención, pero sobre todo la adherencia al tratamiento. ¿La que sí? Y bueno, ahí está la prima. Pero lo que me interesa más es los marcadores. ¿Vale? Yo sé que allá afuera la paciente quiere verse así, pero nosotros lo que tenemos que trabajar es este de aquí. Y nos podemos guiar en todo esto para poderle ayudar a que mejore su estado clínico. ¿Vale? ¿Vale? Pues con esto fue un ratito de convivencia. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ti. Termogenina. Yo no soy. Está el frío y estoy temblando. Ya. ¿Tacos de qué? Bien, pues vamos viendo si dudas y preguntas. Vemos si alguien tiene alguna duda aquí en el, ya sea para cualquiera de los dos ponentes, ¿alguna duda? Si quieren ponerse al frente, sí, para. Gracias. Entonces, ¿alguien de aquí tiene una duda? Ok, de alguien de la Aquí está. línea, es que Todo quedó bien claro. estamos aquí haciendo malabares con esto. Van a estar abrazando la almohada pensando en En la prima. tejido adiposo blanco. En mi prima. Bien. Sí, no todo. Solito. Vamos a ver, ok. Lo voy a poner aquí en la. ¿Aquí en el chat? Aquí está. Y aquí aparece.
Visceral aumenta el riesgo cardiovascular, promueve estado de inflamación en el paciente. Este es como que estuvieron contestando durante la sesión. Qué bonito. Daño renal. Mira, Colín, ahí en la pantalla ves todo lo que te estuvieron respondiendo Sí, qué durante la bueno. sesión. Bien activos, ¿eh? Qué padre. Hipertensión, grado 1, ajá. Okay. Pero qué bueno que participaron. Ah, Mira este, mira este. Mira, Colín. pues qué bueno que participaron tanto, ¿no? Muchas gracias. Aquí está. Puras felicitaciones. Correcto. Sí, sistematiza el tratamiento. Qué bonito. Tiene un orden. No, sus bebés, que sus bebés ya están viendo al niño. Bueno, pues que pasen buenas noches. No. Entonces, pues bueno, no hay, parece dudas en el chat. Queremos entonces, dice, agradecerles su participación para todos los que están tanto aquí presencialmente como a distancia. Va a quedar grabada la presentación para quien lo vea posteriormente. Dudas y preguntas pueden poner ahí en el canal, abajo en la reproducción. Y cualquier duda se la hacemos llegar a los ponentes y contestamos por ahí mismo. Muchísimas gracias, excelente la ponencia. No sé, Wendy. Para los que estamos aquí reunidos y para los que están en línea, déjame presumir que nuestro colegio tiene como un convenio, como un contrato con el colegio del doctor. ¿Nos puede decir el nombre completo de su colegio? Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición AC. Es más una intención de colaboración. Queremos que hagamos cosas juntos, aprendamos juntos, sabemos que aquí hay mucho talento, queremos que formen parte del colegio, nosotros de ustedes, que participen en nuestros eventos, que se den a conocer, que se escuchen sus voces, su punto de vista. Entonces, las puertas están abiertas. Esta es una primera visita que nos tocó a la doctora Emi venir a verlos, con mucho gusto. Pero tienen las puertas abiertas, todos los que están ahí conectados para participar. No, Es en México. es en México. No, no. No aquí. Porque sí. ¿Por qué el comentario? Porque todos los miembros de nuestro colegio vamos a participar también con ellos. Tenemos que hacer ese intercambio de información y así como ellos vinieron nada más exactamente a prestarnos su servicio de información, de actualización académica, también nuestro colegio va a tener ese gusto de participar con ustedes y comprometidos nosotros a que nos reciban también cuando ustedes necesiten. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades, gracias a todos y aquí vamos a tener un convivio. Se lo perdieron los que no vinieron, ¿sí? Un abrazo hasta donde estén y muchísimas gracias. Gracias. Ajá. Creo que este es de ustedes. Gracias, doctor.